acercamiento al Colegio de Michoacán fue muy casual. Después de estar en la licenciatura en Historia en la Michoacana, sabíamos de la existencia del Colegio de Michoacán, pero como estaba en clases, pues realmente no le di mucha importancia. Y cuando fue ya el primer acercamiento más formal, fue en el año de 1984, durante el coloquio que estaba organizando Brixi sobre el municipio en México, que yo venía de Morelia, con la que era mi novia en ese entonces, y había un evento musical de los cuales organizaba el colegio con motivo, pues, o enmarcando en el contexto de los coloquios que se hacen todos los años. Había un evento musical precisamente en la Plaza de Zamora. O nosotros, cruzando por la plaza, nos encontramos a un antropólogo, a Luis Vázquez León, que en ese momento ya estaba él tratando de hacer su tesis, me parece, ya había salido. Lo conocía a él desde antes y me pregunta que si yo sabía paleografía. Yo inmediatamente le pregunté, pues, ¿qué siglo? Porque sí, efectivamente habíamos tomado cursos de paleografía en la universidad, pero pues hay diferencias dependiendo del siglo. En ese momento me dice Luis, bueno, no sé, pero están ocupando un auxiliar de investigación aquí en el colegio para un proyecto especial. Yo le dije, pues sí sé paleografía. Entonces te voy a poner en contacto con el director del proyecto de especial de Historia General de Colima. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se apoyó mucho a distintas instituciones para que fueran produciendo, escribiendo, investigando sobre historia regional, historia de los estados. Se hizo la historia de Jalisco, creo que es un poco anterior, la historia de Sonora, la historia de cada uno de los estados, y la historia general de Colima le fue asignada al Colegio de Michoacán y en específico a Pepe Lameiras, pero coordinando a un equipo de investigación tanto del colegio como de la Universidad de Colima, que durante esa época, por cierto, fue muy discutido en términos locales en Colima porque a una institución michoacana se le encargaba una historia de Colima. Y ese en realidad ha sido uno de los problemas o de las dificultades, por decirlo de alguna manera, que siempre ha tenido el Colegio de Michoacán. Como de institución federal, nosotros en general realizamos investigaciones no solamente sobre Michoacán, sí fue el origen y nos concentramos en nuestro origen mucho en Michoacán, pero en realidad nunca, en ningún momento, nos hemos concentrado o nos hemos dedicado única y exclusivamente a la investigación social, histórica, arqueológica, humanística en el estado de Michoacán. En realidad no tenemos fronteras para generar conocimiento en ciencias sociales y humanidades, pero siempre se nos ha cuestionado. Y recuerdo precisamente que en el proyecto general de Historia de Colima hubo mucho cuestionamiento de parte de los colimotes de por qué se les había asignado, por qué una institución michoacana estaba haciendo la investigación sobre Colima. Me presenta a Pepe, estábamos hablando en octubre, más o menos, finales de octubre, que se estaba realizando el coloquio, y me hacen una pregunta que si sabía paleografía. Yo le respondo efectivamente que sí, y me dice inmediatamente, pues inicias en noviembre más o menos, porque estamos necesitando un auxiliar de investigación y ya te vamos a decir qué es lo que vas a hacer. Y efectivamente, en noviembre del 84 yo inicio mi incorporación, mi participación en el Colegio de Michoacán como auxiliar de investigación de un proyecto especial. Mi trabajo estuvo concentrado en Morelia y en Pátzcuaro. Les interesaba sacar toda la documentación que tuviera que ver con Colima, y a partir de ahí empecé a conocer al personal del colegio, a los investigadores. En primer lugar, por supuesto, Pepe, después Cayetano Reyes, con el cual yo estaba, o al cual estaba yo asignado directamente en el trabajo de archivo, gente, académicos de otras instituciones, José Miguel Romero de Solís, de la Universidad de Colima, y que estaba en ese momento también como director del Archivo General de Colima. Con el tiempo fui conociendo a más personal del colegio, pero casualmente, en principio, sería por la adscripción de Pepe a los investigadores de antropología, Brixi, la esposa de Pepe, Jesús Tapia, Patricia Arias, y por mi condición de auxiliar también me fui relacionando mucho con los estudiantes y con otros auxiliares de investigación y con una legión, así le llamábamos, extranjera, de franceses que estaban en el Centro de Estudios Rurales. Convivencia, las fiestas básicamente fueron con ellas. Y sí, ya mucho más lentamente con los investigadores del Centro de Estudios Históricos, con Heriberto, con Andrés, con Carlos, Gladys Lizama, Cecilia Noriega y don Luis, por supuesto.
De ahí, en realidad, lo que ocurrió fue que a los 2 años, no, 1 año más o menos, duré trabajando con Pepe y terminó el proyecto, y de Brixi, que estaba en ese momento también desarrollando el proyecto de historia ecológica de la Ciénega de Chapala, me invita como su auxiliar también para trabajar en archivo, en este caso en el Archivo Municipal de Zamora, y sacar toda la documentación que tuviera que ver con los municipios, con las poblaciones de la ribera del lago de Chapala, en la parte de Michoacán. ¿Por qué Zamora? Porque Zamora concentraba y concentra en el archivo buena parte de la información, por ser cabecera distrital, de los municipios Zamora, Jacona, Chavinda, Santiago Tangamandapio, Ixtlán, y de cual después se desprendería Pajacuarán. También conserva parte de San Pedro Caro, Venustiano Carranza, Vistahermosa y Briceñas. Ahí yo me enfoqué en mi investigación. En ese momento yo todavía no pensaba titularme ni pensaba entrar a la maestría, pero sí, ya después, con la experiencia de estar trabajando primero con Pepe, después con Brixi, me entró el gusanito de hacer la maestría, pero tenía un problema estructural, que yo había estado en la licenciatura en la Michoacán, había hecho mi licenciatura en historia, pero no tenía buen promedio, o por lo menos no tenía el promedio de 8 que exigía la maestría en el colegio de Michoacán para poder ser becado. No me arrepiento de nada, me la pasé muy bien desde la prepa hasta la universidad. Todos los días iba a la escuela, no entrábamos frecuentemente, pero tuve la fortuna de convivir y ser parte de un grupo de amigos hasta la fecha, de los cuales uno de ellos, chileno, era hijo de un profesor de la escuela de historia. Más que en las aulas, a nosotros, a este grupo de amigos que te comento, interesados, formamos un grupo cultural que recuerdo se llamaba Espiral. Organizábamos cineclubs en la escuela, nos interesábamos por las cuestiones políticas, por las cuestiones sociales, militamos en partidos políticos de ese momento. Es decir, que en la universidad la experiencia, el interés por las cuestiones sociales, las lecturas que logré hacer, tuvieron más que ver con una formación extraacadémica que con una formación en las aulas. El papá de este muchacho, Osvaldo Arias, era profesor muy querido, por cierto, de la universidad hasta su muerte, y eso nos daba la oportunidad de que en su casa se reunieran otros profesores chilenos que estaban trabajando en la Michoacana y otros profesores, por supuesto, mexicanos que también trabajaban en la escuela. Y ahí se discutía, se hacían reuniones, se tomaba vino, se discutía y se platicaba. Yo he sido una persona bastante callada, bastante reservada, pero que me gusta escuchar, y entonces yo escuchaba mucho, no participaba mucho en las discusiones, comentando mis puntos de vista, pero sí escuchando. El problema es que nosotros terminábamos nuestros trabajos en la Michoacana. Nunca me interesó el promedio, nunca estuve, por supuesto, en tablas de honor de la escuela, de tal manera que cuando yo dije, bueno, ya ahora sí voy a estudiar en serio, voy a entrar a la maestría, me enfrenté con el problema de que no tenía un promedio y con la disyuntiva de qué hacer entonces, dado que en ese momento, ya cuando estoy yo trabajando con Brixi, es cuando me despierta, digamos, ya una vocación más en firme para dedicarme a la investigación. Y ocurre que ideé un plan. Ya decidí que voy a estudiar la maestría. Brixi quería que fuera en antropología. Yo no quise estudiar antropología, a pesar de que me juntaba más con los antropólogos que con los estudiantes de historia. Siempre han sido más divertidos los antropólogos. Los de historiadores siempre hemos sido muy aburridos. Entonces se hacían mejores fiestas y reuniones en las casas de los antropólogos, en las casas de los de rurales, en las casas de tradiciones, que en la casa de los de historia. Los franceses Eric Leonard, Humberto Cochet, Thierry Link, que todavía alcancé a conocerlos, pues también Pascal Pérez. Sin embargo, no me gustaba la antropología, no me gustaba tanto el trabajo antropológico, y decidí que hacer mejor mi maestría en historia. El plan fue que yo iba a tratar de ahorrar lo más posible para poder sostenerme durante un tiempo, los primeros 6 meses o el primer año, y primero demostrarme a mí y después demostrar a los profesores, si es que era aceptado, porque todavía
no se me aceptaban. Demostrar que lo del promedio pues fue una coyuntura cualquiera y de demostrarles que mi desempeño iba a ser bueno. Ya cuando decidí que sí iba a estudiar, me sometieron al mismo proceso que cualquiera, es decir, no por haber trabajado como auxiliar de investigación en el colegio, se me libró de los requisitos de admisión, que significó hacer una propuesta de investigación y ser entrevistado por los profesores. Para ese momento también yo tenía un conflicto existencial, cómo iba a tratar a esos profesores que yo ya trataba, digamos, no de amigos, pero sí teníamos un conocimiento más cercano que cualquier otro candidato a estudiante del colegio. Se resolvió de cualquier manera, es decir, no hubo ningún privilegio. Dije por qué quería estudiar en la maestría del Colegio de Michoacán, me entrevistaron, etcétera, etcétera, y entré a hacer la maestría. Con la fortuna, para mí, desgracia para otro compañero, que una vez ingresado en ese tiempo, Andrés Lira, que ya era presidente del Colegio de Michoacán, había negociado una beca con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que dirigía Mercedes Escamilla, para otorgar una beca a un estudiante del Colegio de Michoacán que dedicara alguno de los seminarios que teníamos como cursos a un problema relacionado con el agua. Y esa beca fue asignada a un compañero que finalmente no llegó al colegio. Es decir, fue admitido, se le gestionó la beca porque él ya en ese momento estaba casado, tenía una mayor necesidad que yo, pero por circunstancias del destino él no llega a la maestría del Colegio de Michoacán. Pasan 3 meses y yo solicito la beca con el antecedente de mi desempeño en los 3 meses que habían pasado ya de cursos. El problema ahí que yo enfrenté es que, a pesar de estar trabajando con Brixi para una historia ecológica de la Ciénega de Chapala, no me interesaban los temas de agua. Mi interés en ese momento estaba en seguirle a la investigación que había iniciado en la licenciatura, que tenía que ver con la conformación de grupos de poder en Michoacán después de la revolución. Y yo había proyectado que si seguía el doctorado, me interesaba sobremanera seguir los pasos del grupo cardenista, es decir, cómo se había conformado el grupo cardenista, quién los integraban, cómo estaban sus redes de relaciones y cómo habían llegado a dominar el escenario político nacional. Y yo tenía muy claro que el núcleo del grupo cardenista, es decir, el núcleo de las personas que Cárdenas como presidente se lleva al poder, se había formado o estaba en Michoacán, y que un antecedente muy importante era precisamente el caudillismo, el liderazgo que ejercía el general Múgica. Entonces mi tesis de licenciatura fue un poco lo de Múgica, la de maestría todavía fue sobre Múgica, y en ese contexto ver la formación, la centralización del Estado en México a partir de los grupos de poder. Entonces mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría fue sobre tema michoacano cardenista, grupos de poder, centralización del Estado. Y cuando me veo en la necesidad de escribir o de entregar un reporte para el IMTA y justificar la beca, pues me puse a pensar qué podría entregar, y llevé 2 cursos con Andrés Lira, Ideas e Instituciones Políticas en México, y a partir de ahí se me prendió el foco y dije, bueno, ¿por qué no ver el proceso de centralización del Estado en México a partir del control y administración de los recursos hidráulicos? Y le entregué a Andrés un trabajo para el curso que fue precisamente eso, se titula La herencia del pasado, ¿no? El control y la administración de los recursos hidráulicos en México, y que tenía que ver con el antecedente porfiriano de cómo en México se fueron centralizando los recursos hidráulicos. Y ya, a partir de ahí, precisamente, no quise cambiar de tema para tesis de maestría, pero sí empecé a proyectar mi tema de doctorado en el Colegio de México, que tenían ya muy centrado el objetivo de estudiar el proceso de centralización del Estado. Es decir, ese artículo que entregué para la materia con Andrés lo convertí en una investigación más amplia, pues que todavía estoy desarrollando. En realidad tuve muy poca relación con don Luis cuando recién ingresé, porque bueno, sí, había las famosas reuniones del café en el Colegio de Michoacán, pero participaban básicamente los investigadores. Ocasionalmente había alumnos ahí incorporados a esas pláticas, y en ese tiempo yo como auxiliar, pues me acuerdo haber ido con Pepe o con Brixi 1 o 2 veces, y recuerdo sí las reuniones del café que se hacían donde participaba don Luis, Andrés, de Thierry, todos los profesores, Heriberto Moreno, que ya falleció, en las casas del centro de Zamora. En ese periodo pues realmente no tuve mucha relación. Me dio cursos
hecho, don Luis me dio en la maestría, me dio 2 cursos, uno de teoría de la historia y donde nos enseñaba o nos daba como curso parte del material de su libro del oficio de historiar. Y después, con el tiempo, ya cuando estuve haciendo el doctorado en el Colegio de México, pues también tuve la fortuna de tener como compañero a Martín González de la Vara, y que bueno, nos contactaba y nos llevaba ahí con don Luis a San José. Sí había en la época de estudiante del colegio la tradición, hasta la muerte prácticamente de don Luis, de ir cada generación, cada que podíamos, a la casa de don Luis, visitarlo, convivir con él, platicar, escuchar de sus pláticas, de sus conversaciones, visitar su biblioteca. Cuando yo ingreso a la maestría del colegio, estaba como presidente Andrés Lira, como coordinador estaba Rafael Diego, y de profesor estuve a ellos dos, por supuesto. Tuve de profesor también a don Luis, a Heriberto Moreno, a Carlos Herrejón, a Gladys Lizama, a Cecilia Noriega, a Oscar Macín, a Nelly Sigó, y externos, creo, a Belardo Villegas. El profesor Bert, tuvimos algunas pláticas con Ruggiero Romano. De mis compañeros, fuimos un grupo pequeño, creo que éramos 7, como hasta ese momento eran los grupos del colegio, de 7 a 10, 12 en cada centro. Y de historia estaba Juvenal Jaramillo, estaba Marta Villalobos, María Gallón, estaba Laura Gema Flores, era Juan Pío, Gabriel Macías, Alonso Torres, que fue el que finalmente no entró al curso, o no siguió pues, nada más se inscribió pero no llegó. Siempre me tomé cursos aquí en las instalaciones de Avenida del Árbol.